Bueno, aunque soy, como ha dicho José Vicente, llevo años en esto, no me deja impresionar subir aquí y dar una charla, ¿no? No me deja de sorprender que haya gente dispuesta a escuchar lo que tengo que decir y sobre todo a estas horas de la mañana y con la sala tan llena, ¿no? Así que os doy las gracias de entrada. Y yo, cuando me pidieron el título, siempre que te piden un título para una charla y sobre todo una charla bastante breve como es esta, cuesta, ¿no? Cuesta porque, claro, he hablado de tantas cosas durante todos estos años, ¿no? Y estuve pensando y me inspiró un comentario que recibí de un seguidor en YouTube. Si no conocéis el canal de YouTube, tengo un canal de YouTube con unos 130.000 seguidores y, bueno, me traslada mucho cariño la gente en ese canal, ¿no? Y, bueno, este era un poquito crítico, ¿eh? No llegaba a ser hater o troll, pero estaba ahí en el límite, ¿no? Y entonces era un vídeo que yo hablaba del RSI y me puso un comentario un poquito ácido diciendo: hablar del RSI es como ir a Tapuerca a enseñar a hacer fuego. Y yo me quedé pensando, me hizo gracia, ¿no? Pues la verdad tiene gracia el comentario, pero me quedé pensando, digo, ¿realmente todo esto que estamos viviendo está dejando atrás lo que conocemos, el análisis técnico, el análisis del precio, los indicadores? Entonces pensé que podía ser una buena idea traer este debate con vosotros, debatirlo con vosotros y que reflexionemos juntos sobre esto, ¿no? ¿Realmente tiene sentido un indicador como el MACD en el mundo en la era de la IA que estamos viviendo, ¿no? El inicio, estamos viendo solo el amanecer de esta tecnología, ¿no? ¿Quién de aquí utiliza o está empezando a utilizar, digamos, ChatGPT? No para el trading, en general. ¿Quién se lo está planteando? No lo usa todavía, pero se lo está planteando. Porque veis que la gente lo utiliza, se habla, tal y cual. ¿Quién está empezando a utilizarlo en su trading? Para lo que sea, o para programar, o para analizar información, o para... Bueno, esto desde luego ha llegado para quedarse, ¿no? No cabe ninguna duda, pero ¿vosotros creéis...? Vamos a pensar un momento. Vamos a irnos un momento a los antiguos griegos, ¿eh? Y pensaréis, qué turra, ¿no? ¿Qué me va a contar Yuri ahora de los filósofos griegos? Imaginaos en aquella época, ¿no? Hace 2500, entre 2500 y 3000 años, y aquellos tipos geniales se ponían a pensar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el propósito de la vida, tal. No tenían WhatsApp, no tenían ordenadores, no tenían Internet, por no tener no tenían ni papel, y sin embargo eran capaces de pensar, procesar, llegar a conclusiones que a día de hoy siguen siendo válidas y seguimos aprendiendo de ellos, ¿no? Fijaos, si en ese tiempo que no había todas esas tecnologías, nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, en lo fundamental no ha cambiado tanto, quizá no nos vaya a cambiar tanto la IA, por lo menos en lo esencial, ¿no os parece? Es decir, podemos decir que aquella forma de pensar nos ha traído a la IA, ¿no? Pero seguimos siendo, intentamos ser lo más lógicos, lo más racionales posibles, ¿no? Entonces, yo creo que da mucho que pensar, ¿no? ¿Realmente nos va a cambiar tanto o nos va a ayudar? ¿Nos va a complementar o nos va a sustituir, ¿no? Yo honradamente no lo sé, y de hecho yo creo que ni los propios expertos en inteligencia artificial lo saben. Estos campos son tan nuevos que es muy difícil de decir, ¿no? Entonces, fijaos, en el mundo del trading todavía ni asomamos de lo que nos va a poder ayudar, ¿no? Ni siquiera tenemos del todo claro a dónde nos va a llegar, ¿no? Se ha desmaquetado esta... Bueno, el MACD no es desde luego tan clásico, ¿no?, como los antiguos griegos, pero bueno, dentro del mundo del trading, pues la verdad es que sí es un clásico. Fue creado al principio, en los años 70, a finales de los años 70. Es un indicador. Voy a utilizar el MACD como, digamos, como analogía de lo que es análisis técnico e inteligencia artificial. No a desarrollar demasiado el MACD. Si queréis conocer en más profundidad este indicador, que es uno de mis favoritos, en mi canal de YouTube tenéis vídeos dedicados a ellos donde lo desgrano más en profundidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el valor del MACD? Pues bueno, el MACD combina dos medias móviles, ¿no?
Con esas dos medias móviles podemos resumir e intentar detectar tendencias, podemos detectar momentum, podemos medir la aceleración y el momentum. Es relativamente sencillo de utilizar, ¿no? Nos muestra esa tendencia y ese momentum de una forma muy visual y muy sencillita. Y bueno, ¿puede ser un complemento para la IA? Vamos a dejarlo ahí en el aire, esa pregunta, ¿no? Desde luego nos proporciona información, nos proporciona datos concretos para realizar algún tipo de análisis más avanzado, ¿no? Es verdad que la IA puede analizar muchísima más información que nosotros. De hecho, en eso es en lo que es muy buena la IA, ¿no? Es capaz de analizar mucha más información y detectar patrones con más facilidad que nosotros. Pero luego la última decisión que la tiene que tomar el ser humano, ¿no? Bien, MACD, muy brevemente lo voy a mencionar para seguir con nuestra analogía, con nuestro hilo argumental. Inventado en los años 70 por Gerald Appel, un gestor de carteras y autor de más de 12 libros y de multitud de artículos, un académico, digamos, pero al mismo tiempo muy llevado a la práctica, ¿no? Tiene dos medias móviles, o mejor dicho, se construye en base a dos medias móviles, y con la diferencia de esas dos medias móviles se obtiene un oscilador. Es decir, es convertir dos medias móviles en un oscilador, ¿no? Digamos que tiene lo mejor de los dos mundos, el mundo de las medias móviles y el mundo de los osciladores, ¿no? Detecta tendencias y mide la fuerza de estas tendencias, ¿no? ¿Cómo se construye? Muy rápidamente también. Línea principal es la diferencia de dos medias móviles. Ahí lo tenéis. Ahí está. Es el de la izquierda de todo. Este concepto está a lo largo de todo el MACD. Ese delta, ese incremental, ese diferencial que hay entre el precio y una media móvil, o entre la línea de señal y la línea principal, o entre dos medias móviles, es el concepto en el que se basa todo el indicador, que es medir la aceleración, ¿no? ¿La velocidad qué es? Si medimos la velocidad, medimos 2 puntos de distancia, ¿cuánto tiempo tardamos en recorrer esa distancia? Pues el concepto es similar en MACD, ¿vale? Desde el momento en el que medimos dos medias móviles, estamos midiendo a qué velocidad se están separando esas medias móviles, ¿no? O cuánto se han separado esas medias móviles. La línea de señal es una media móvil de la línea principal de 9 periodos, y luego está el histograma, que es probablemente el menos comprendido, pero también es muy útil, y lo que mide también es la diferencia entre la línea principal y la línea de señal, ¿no? Digamos que nos mide la aceleración. Entonces, fijaos, se usa básicamente de estas tres maneras. Es bastante completo, bastante versátil. Cuando las medias móviles se cruzan, el MACD está marcando 0. Tan sencillo como eso, ¿vale? Cuando las medias móviles están alineadas en alguna de las dos direcciones, pues estará por encima o por debajo de la línea 0. Luego nos mide el momentum también, las famosas divergencias. Divergencias que podemos encontrar en cualquier oscilador, ¿no? En el RSI, en el estocástico, es típico los osciladores. ¿Qué miden las divergencias? La diferencia de aceleración en los distintos máximos o mínimos relativos de una tendencia. Es decir, si hemos hecho una nueva tendencia, un nuevo máximo relativo, ¿hemos llegado a ese máximo relativo con la misma aceleración que en el máximo relativo anterior o no? Porque si hemos llegado con menos aceleración, querrá decir que hay menos interés en el mercado o que se ha llegado más tímidamente y, por lo tanto, podemos tener un preaviso de que esa tendencia pues, está perdiendo fuerza, ¿no? Y, por último, el histograma, que probablemente es lo menos conocido, añade como un paso más de sensibilidad al indicador y nos mide la aceleración respecto a las últimas barras en cada fase de la tendencia, ¿no? Bien, esto es el MACD. Como digo, lo tenéis en mi canal y podéis profundizar mucho más sobre él. Entonces, todo esto está muy bien, pero estamos en la era de la IA. ¿En qué nos ayuda esto en el mundo de la IA? Porque estas preguntas nos las hacemos todos y yo quiero ser un poco rompedor con eso y traer la idea de que la IA no nos va a resolver la vida tanto como creemos. Va a ser una herramienta, nos va a ayudar, pero el trabajo
y las decisiones las vamos a tener que seguir tomando nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a aportar la IA en el trading, ¿no? Bueno, sabemos que puede procesar muchísima información. Alguien ha levantado antes la mano diciendo que lo estaba usando en su trading. ¿Quién era, por favor? Había un par de personas. ¿Lo estáis utilizando para programar sistemas o como robot basado en inteligencia artificial? ¿Alguien lo está utilizando para tomar decisiones propias de trading a través de la propia IA? Análisis fundamental. Por ejemplo, ¿no? Para analizar toda esa información. ¿Por qué? Pues porque la IA es muy buena tomando mucha información y detectando patrones que a simple vista nos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Tanto que a veces hasta modela el ruido, ¿no? Luego es muy buena realizando predicciones en base a esos patrones, ¿no? O puede ser buena. Y es buena aprendiendo. Al final, una IA, ¿qué es? Una IA es un algoritmo, simplificándolo mucho, sería un algoritmo que aprende, ¿no? Que va evolucionando. Y durante esa evolución y aprendizaje que tiene, pues sería capaz también de ir proponiéndonos nuevos parámetros para nuestros indicadores a medida que el mercado evoluciona, ¿no? Nos va proponiendo optimizaciones, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la limitación principal de la IA? Que al final depende de los datos que le metas, ¿no? No aprende de la nada, hay que meterle datos, embudo por algún lado, ¿no? Y esos datos deben ser de buena calidad y deben ser seleccionados y adecuados, ¿no? Y tiene un proceso de entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la calidad de la IA va a depender de los datos que le metamos y de la implementación que hagamos, ¿no? Yo no sé si conocéis hay muchas anécdotas de cosas que nos están pasando en el mundo de la IA, con ChatGPT, por ejemplo. Está el caso ese de un tipo que le pidió ayuda para redactar su currículum bueno, estaba solicitando empleo en distintas empresas y le pidió a la IA que le redactara el currículum, ¿no? Y le pidió que, bueno, que le pusiera como alguien con muchas capacidades, muy profesional, etcétera, ¿no? Y la IA pues se vino un poco arriba. Se vino un poco arriba y él cometió el error de no comprobar lo que estaba enviando, ¿no? Y envió los currículums. Y empezaron a contactarle las empresas un poco sorprendidas de que les hubiera puesto que era domador de tiburones, campeón intergaláctico de ping-pong, ¿no? Bueno, estas cosas pueden pasar, ¿no? La IA pues se puede inventar cosas, ¿eh? Y en el trading también. Nos puede detectar patrones y nos puede plantear situaciones que realmente pues, nos hagan perder dinero, ¿no? Entonces, mucho ojo porque limitaciones tiene y debemos aprender mucho sobre ello. ¿Al final de qué depende? Bueno, pues depende, como digo, de esos datos estructurados y fiables con los que alimentemos a la IA, ¿no? Un buen embutido, ¿de qué? Un buen embutido depende de lo que embutas dentro del ¿no? Dicen que somos lo que comemos. Pues la IA igual es lo que come, ¿no? Y come datos. Esa información la procesa, la analiza y al final pues, podría proponernos predicciones y sugerencias para nuestro trading, ¿no? ¿Y aquí dónde quedaría el rol del trader? Bueno, pues el rol del trader, y aquí yo voy entrando ya un poco en mi opinión, aunque todo esto es opinión mía, evidentemente, y como digo, es más que discutible todo lo que estamos hablando, porque estamos aprendiendo todo sobre la marcha, ¿no? Entonces, ahora mismo yo estoy en este punto mental de ver esto así. A lo mejor me pedís que hable de esto dentro de unos años y lo veo completamente diferente, pero estamos aprendiendo todo sobre la marcha. En mi opinión, yo veo esto como un tándem, como una herramienta que nos acompaña. Lo veo como, ahora mismo, claro, el trading hasta ahora era muy solitario. Digo hasta ahora porque cada vez es menos solitario, tenemos comunidades como esta, pero luego estás tú en tu casa o en tu despacho, con tus historias, tus gráficos, tus preocupaciones, pero ahora todos, en nuestro trabajo, en nuestro trading, tenemos un equipo de becarios altamente cualificados, a un coste bajísimo, con cualificación que podrían perfectamente aprobar cualquier examen en Harvard o en cualquiera de las mejores universidades del mundo, que son las IAs, ¿no? Pero somos nosotros
los líderes de esas IAs. Somos nosotros los que tenemos que saber qué le tenemos que pedir y cómo utilizar aquella información que nos va a dar. Entonces, esa interpretación va a seguir dependiendo del trader. Ese juicio, esa toma de decisiones de qué meter, qué sacar, cómo aplicarlo, va a seguir dependiendo del trader, ¿no? Ese juicio. Luego, ¿qué tipo de estrategias necesita el trader? Eso lo tiene que decidir el trader. La IA nos puede ayudar a diseñar estrategias, no cabe duda, porque le puedes poner prompts y te puede lanzar códigos en cualquier lenguaje que puedas aplicar en cualquier plataforma y hacer tus backtests. Eso se ha simplificado mucho, pero somos nosotros los que tenemos que decidir qué tipo de estrategia nos interesa incorporar a nuestra cartera, en función de nuestras necesidades, en función de nuestros gustos, lo que buscamos, cómo diversificar nuestra cartera, ¿no? Esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Entonces, claro, para mí hacen un tándem perfecto, porque la IA puede procesar esas grandes cantidades de volúmenes rápidamente, ¿no? Para eso va a venir ideal, pero el análisis técnico, ¿qué es? Son datos. Cuando la gente piensa las IA se van a cargar el análisis técnico, no se dan cuenta que el análisis técnico en realidad es la base de todo, porque son datos. ¿En qué se basa las inteligencias artificiales si las proporcionamos datos? Precio y volumen, combinados de 1000 maneras diferentes, pero es precio y volumen. ¿Y el análisis técnico en qué se basa? En precio y volumen. Eso es lo mismo, lo único que lo procesamos de formas diferentes, ¿no? ¿Y el MACD qué es? Es precio. Es precio, convertido en medias móviles y luego sacando diferencias, metiéndoles fórmulas, los indicadores, al final son precio, volumen o precio y volumen convertidos en fórmulas muy chulas y graficados de formas diferentes. Y eso es lo que alimenta las inteligencias artificiales. Pero cuando las alimentemos, tenemos que saber con qué le estamos alimentando. Por ejemplo, los que sois traders algorítmicos, a la hora de decidir vuestros algoritmos para diseñar vuestras estrategias, pues si estáis buscando tendencia, seguiréis aprovechando determinada información que os dan los indicadores para decidir cuándo tenéis tendencia, ¿no? Pues la IA hará lo mismo. Al final, el trader debe ser el que tiene la última palabra. En mi opinión, insisto, esta parte es un poquito más personal, tanto en manual como en automático. En automático, si se hacen bien las cosas, mejor toquetear lo menos posible, ¿verdad? Pero al final, cuando enciendo, cuando apago la máquina, va a seguir dependiendo de mí. Si las emociones me afectan, dicen, el algorítmico, las emociones no te afectan. Afectan, porque al final, si estás perdiendo, igual tienes la tentación de apagar la máquina o de aumentar tu riesgo por operación, ¿no? Entonces, en mi opinión, son perfectamente complementarios. Y no olvidemos una cosa, ¿en qué somos buenos los humanos? En estas cosas, ¿no? Por lo menos deberíamos. Deberíamos ser empáticos, deberíamos percibir las emociones del mercado. ¿El mercado qué es? Emociones. En eso somos muy buenos. Es verdad que la IA es muy buena analizando datos, pero nosotros somos muy buenos analizando emociones. Aquí veo la cara de prácticamente todos vosotros. Y como ser humano soy capaz de ver si me estáis prestando atención o si estáis distraídos. La verdad es que estoy contento porque estáis prestando todos atención, ¿eh? Pero cuando hablas con alguien igual, percibes las emociones. Y cuando estás en el mercado, cuando tienes experiencia, estás percibiendo las emociones del mercado. Y eso es insustituible. Esa percepción que tienes, sintonía con el mercado, intuición y experiencia, se desarrolla con la experiencia. Es verdad que llega un momento que dices, no sé por qué, pero lo sé. Eso es resultado de la experiencia de valorar un montón de veces situaciones emocionales que notas en el mercado, que notas cuando está demasiado eufórico, demasiado pesimista, cuando hay ruido emocional. Es verdad que en el largo plazo el mercado es más bien racional, pero en el corto plazo, sobre todo, es emocional, ¿no? Entonces, no renunciemos a eso. Eso es un valor que nos da la naturaleza.
El análisis técnico no renunciemos a ello porque nos sigue aportando mucha claridad de información, de una forma visual. El ser humano es muy visual, tenemos los dos ojos aquí en medio, mirando al frente, porque somos fundamentalmente visuales, procesamos sobre todo con la vista, ¿no? Y por eso el análisis técnico nos resulta tan útil. Nos permite de una forma muy rápida, cuando estás entrenado, ver la situación del mercado, ¿no? A través de precio, volumen o precio y volumen, o indicadores que no dejan de ser precio y volumen, ¿vale? Y de forma muy rápida lo vemos. Y sobre todo, es una disciplina muy probada. Lleva muchos años, ¿no? Entonces no renunciemos a ello. Al final, ¿qué es lo que creo yo que es lo ideal? Una combinación. Igual que poco a poco, de forma natural, estáis muchos de vosotros empezando a utilizar la IA, algunos para programar, otros para realizar consultas sobre información, sobre análisis fundamental. Hay noticias de análisis fundamental que a veces cuesta entenderlas, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor podéis usar ChatGPT o cualquier otro servicio similar para entenderlo mejor y que os haga un resumen, ¿no? Pero, ¿y si lo combinamos con nuestras herramientas clásicas, habituales, las que siempre nos han funcionado? ¿O utilizamos esas herramientas clásicas para alimentar a la IA? ¿No? Y al final es el trader, somos nosotros los responsables del resultado de nuestro trading. Tenemos tendencia a soltar responsabilidad, no siempre, pero muchos de nosotros tenemos esa tendencia a soltar responsabilidades en el sistema, en el político, en el... Asumamos nuestras responsabilidades y como traders tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Porque si ganamos, será gracias a que lo hacemos bien. Y si perdemos, somos los únicos responsables de eso, ¿no? No perdamos el control sobre eso. Por lo tanto, en mi opinión, MACD como herramienta de análisis técnico creo que siguen siendo relevantes. Eso es lo que le contestaría al compañero, al seguidor que puso el comentario en mi canal de YouTube. El MACD no dejan de ser datos y la IA se alimenta de datos, ¿no? Creo que las IAs pueden ser una herramienta complementaria fantástica, ha llegado para quedarse y podemos seguir hablando de esto en los próximos años a ver qué camino nos lleva. Y lo que no cambia, desde luego, es que la disciplina y el mantenerse enfocado en el trading y en realidad en todo siguen siendo esenciales, con IA, sin IA, con robots, sin robots. Esto va a seguir siendo así, la responsabilidad va a seguir siendo nuestra, ¿no? Tenemos ahora, me parece que unos minutitos. Me gustaría llevar este debate a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Creéis que la IA nos va a sustituir del todo como traders? ¿Creéis que estoy errado en algo? Seguramente estoy errado en todo, pero quería compartir estas reflexiones con vosotros porque de todo esto vamos a aprender juntos, ¿no? Sí. Muchas gracias por la presentación. Y respecto al tiempo que llevas en los mercados y las revoluciones que has visto a lo largo del tiempo, como la asequibilidad de entrada, el trading algorítmico, ¿cómo ves esta nueva revolución? ¿No es muy distinta a las demás o es algo que ya se esperaba? Yo lo que veo es que en general nos distrae mucho. Es decir, esto en las distintas fases, claro, en estos años he visto de todo, ¿no? Vi la llegada del Forex, luego vi la llegada de las criptos, luego vi la popularización de las herramientas algorítmicas, ahora estamos viendo la llegada de las IAs. Y lo que percibo siempre, no sé si estaréis de acuerdo, es que una gran mayoría de gente se quedan como un ciervo ante los faros de un coche, deslumbrados, mirando esa nueva tecnología o ese nuevo mercado o ese nuevo activo, ese nuevo paradigma, algo distraídos, ¿no? Y eso hace que se les pasen todas las oportunidades que siguen teniendo, porque lo que ya funcionaba sigue funcionando. Entonces, no quiere decir que cuando lleguen las criptos, o cuando llegaron las criptos, cuando llegó el Forex, o cuando... que tenga que sustituir por completo lo que había. Tiene sus pros, tiene sus contras, en algunas cosas son mejores, en otras peores. Y mi opinión, en esto yo soy bastante pragmático, es que con las IAs nos pasa lo mismo. No debemos quedarnos embobados esperando a que salga la herramienta milagrosa que nos resuelva nuestro trading, a ver si alguien la comercializa,
mientras se nos pasan las oportunidades, porque las oportunidades ya siguen estando ahí, siguen estando ahí. Entonces, sí. Por favor, ¿qué puede pasar cuando una IA choque contra otra IA? Por ejemplo, yo en un momento dado quiero comprar con una IA por unos parámetros, pero otra gente está haciendo con esa misma IA ventas con otros parámetros. Entonces vamos a llegar a la conclusión del que tenga las mejores IAs, ya sea por precio o por... sea el que se lleve el gato al agua y la ganancia de esa compra o venta. Si choca una IA contra... Claro, es que esa pregunta nos da para mucho, pero básicamente, en mi opinión, si tú compras y el otro vende, encantados, los dos contentos. Por eso creo que el mercado no es un juego de suma cero. Cuando uno compra y el otro vende es porque los dos quieren hacer la operación. Segundo, carrera armamentística. Siempre va a haber una carrera armamentística en los mercados, en ese sentido, ¿no? Pero hay una ventaja en las carreras armamentísticas. Es que por el camino se caen miguitas. Entonces, los grandes elefantes no se mueven a agacharse a coger un centavo. Nosotros nos puede interesar, porque a ellos les cuesta mucha energía dedicarse a ese centavo, no les interesa, no están centrados en otra cosa. Yo me acuerdo, esta misma pregunta pues, se ha planteado cuando el trading de alta frecuencia empezó a saturar los mercados, pues esta misma pregunta se hacía, oye, pero esto ya nos echa a los traders particulares, ¿no? No solo no nos ha echado, sino que aquí seguimos. ¿Por qué? Porque seguimos detectando ineficiencias que a otros no les interesan. Entonces, yo creo que con las IAs pasará algo parecido. ¿Sí? ¿Vos crees que hay que adaptarse a los cambios y ir complementando ciertas tecnologías y situaciones Sí. que operamos? Porque antiguamente lo que hacía el trading hace muchos años no tenía las temporalidades, no tenían todo lo que tenemos hoy nosotros. Y cuando salió todo esto y surgió todo esto nuevo, se fueron adaptando a todos estos cambios que hubo, ¿no? Dentro de la operativa. Esa es mi forma de ver, sí. Yo creo que al final llegan como herramientas, como alternativas, algo que nos aporta, sustituirá unas cosas, otras no las sustituirá, y sobre todo lo que no nos debemos quedar embobados es con la última novedad, mientras todo lo demás sigue pasando, ¿no? Bueno, creo que nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y seguiremos hablando de este tema. Gracias.